Oye, estamos de regreso y me encanta a mí. Bueno, me encantan todos nuestros panelistas, debo decir, no me hagan escoger. Es un poliamor. Es un poliamor y sí, le hacemos Sí, el poliamor. sí. Pero lo que me pasa es que probablemente de ópera y de cómics es de lo que yo menos sé. ¿Ya? Entonces me toca así como con los Gonzalos, contigo y con Martínez, estar así como, a ver, cuéntame más. Gonzalo Cuadra, cantante, académico, libretista, poeta. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Gustoso de empezar esta mañana de martes, de primavera achúcara, que no viene la primavera todavía. No, pero va a venir Ya después los calores. Después nos vamos a quejar, nos vamos a Los quejar calores te lo muchísimo, encargo. sí. Ya, pero vamos a irnos a viajar por el A tiempo. viajar, viajemos en el tiempo. Nos vamos a ir al siglo XVII Ajá. para entender qué estaba pasando en la ópera en ese momento y luego para movernos hacia los Hacia el cambios siglo XVIII. que suceden en el XVIII. ¿Por qué esa época es tan importante? Es muy importante. A ver, en realidad es importante porque se masifica la ópera, ¿no? Y de alguna manera se establecen desde pequeños gustos nacionales a un gusto internacional. O sea, para el siglo XVIII, que es el que vamos a llegar, sobre todo al comienzo del siglo XVIII, era como esa masificación, la internet que nos prometía que todos íbamos a poder poner nuestra aldea en todo el mundo, y en el final lo que empieza a pasar en algunos lados es que la gran aldea se come a las pequeñas. Sí. Eso no es una masificación de mentira de lo particular, Claro, sino que lo que general. termina siendo una homologación. Sí, una homologación. Algo así pasa. Pero entonces el siglo XVII es muy interesante porque aparecen estas pequeñas óperas nacionales. Hablamos de la ópera en Francia, que es tan particular. La ópera en España, que es tan particular. La ópera que nace en Italia, ya sabemos este producto que se exporta. Misma en Italia, como Italia no es una nación, sino es un mosaico de estados y de ducados y de república, también tiene su estilo. Vimos que la ópera nace en esta Florencia hiperculta, hiper snob y culta de gente que jamás lavó una camisa. Así, perfecto. En esta ópera que nace algo tan de élite, para después transformarse en algo tan popular en Venecia. Y en Roma, algo tan de pompa, ¿no? Para las cortes eclesiásticas, ¿no? Bueno, y después se masifica, digamos que va a distintos lugares. Viaja a Inglaterra, donde también hay unas primeras óperas, a Francia, donde realmente se enraiza con un estilo muy particular que incluye la danza, una dramaturgia mucho más sesuda, qué sé yo, y en España, que además se pone con este estilo en español, por ejemplo, con mucha música popular metida al medio, con mucha guitarra, en fin. Pero ocurre una cosa, que es que a mediados del siglo XVII, un estilo empieza a imponerse en toda Europa. Los franceses siempre fueron más refractarios, como siempre. Ellos tenían su enciclopedia, eran los mejores del mundo, los mejores, perfecto. ¿Qué le vamos a comprar a los italianos esta cosa que traen? No, además decían, estos italianos, decía, tan exagerados que son. Tan alaracos. Tan apasionados. Tan apasionados. Decía, si los cantantes se comportan así, en escena, con pasiones fingidas, ¿cómo serán en la vida real? ¿Se matan todos los días? ¿Qué hacen estos? Bueno, así decían los franceses. Tan racionales, tan en busca de la belleza. Bueno, la cosa es que este estilo se empieza a cuajar poco a poco, que va a ser llamado el de la ópera seria. Y que, como el nombre lo dice, tenía temáticas que, si bien no eran trágicas, porque la ópera en el siglo XVIII no termina mal, termina siempre bien. ¿Qué Siempre significa eso? O sea, por ejemplo, hay una tragedia, algo pasa, hay un conflicto, pero siempre al final o baja un dios y lo arregla, o el rey se arrepiente, o el rey perdona, los malos son castigados, los buenos son... O sea, la ópera en el siglo XVIII... Eso fue antes de que todas las óperas terminaran con una muerte de una mujer. Ojo, yo también digo, y hay hombres también que mueren, en menos tasa de mortalidad. En menos tasa de mortalidad. No, pero además estoy pensando en las óperas súper famosas, Sí, tipo Tosca, and Butterfly, Ojo, pero en Tosca, Carmen. en Tosca se mueren todos. Es En Tosca verdad. se muere ella, se muere el Barrio Escarpe, se muere Cabarón, en Butterfly ella se hace el seppuku, Sí. y claro, y él queda destrozado. En fin, la cosa es que... Viste que acá cuando se presentaron ahora la última, cuando salía el cantante a recibir los aplausos, lo lo pifiaba. abuchaban. Sí, es una cuestión que empezó hace Es poco. muy lindo igual. Cuando yo, no sé, era veinteañero, iba a la ópera, eso no pasaba. Eso empezó a pasar hace poco y a mí me encanta. Hay cantantes, sobre todo los cantantes extranjeros, como que a veces se sienten mal. Él como que es un gesto claro, que así como, como- perdón, claro, porque históricamente el abucheo es que cantaste mal, lo hiciste mal, Claro. o actuaste mal, pero no a tu personaje. Claro. Ahora, igual es lindo, y porque O que sea, la como gente nos se abanderice. comprometimos, Sí, nos comprometimos claro, con la historia. absolutamente. Bueno, la cosa es que... se Entonces empieza- no terminaban mal. no terminaban mal. Entonces, En el 18. Pero el siglo XVIII. Esta ópera seria
seria, tenía que ver con que la temática no incluía el humor, básicamente eso, y que la temática era amorosa trágica, pero se solucionaba. Podía tener algunos tintes, leves tintes políticos, en el sentido que había personajes de la realeza. Es decir, las tramas eran tramas absolutamente escapistas. Es decir, yo iba al teatro, pero no iba a ver a gente como uno en el escenario. Falta para eso. Yo lo que iba a ver era a nobles, reyes, diosas, dioses, héroes mitológicos, Alejandro Magno, no sé, Tito Manlio, Julio César, Cleopatra, personajes de la literatura fantástica, así tipo Harry Potter de la época, que era ¿cómo se llama? La Jerusalén Liberata, o el Orlando Furioso, Armida. Era la literatura fantástica de caballería, por ejemplo. Claro, Amadís de Gaula. O sea, todos esos personajes. ¿Todavía no llegaba Arturo y compañía? Había Rey Arturo, sí, en Inglaterra había una obras de teatro con música, el King Arthur. Bueno, pero ya vamos a eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a establecer, que tiene súper establecida la estructura. Es decir, tiene una parte que son las áreas, que son áreas da capo, que tiene una parte A, B, A. Así son las áreas da capo, A, B, A. Y recitativos al medio, que son diálogos de personajes que son entrehablados, son más cercanos al habla, más donde ocurre la acción, y las áreas son las melódicas donde uno se para a cantar y queda parado como una canción. Claro. Dicho rápido, es una canción que uno se para a cantar. Y que en general también es lo que se vuelve más distintivo y popular de una ópera. Claro, en las áreas, ¿verdad? Claro. Y el recitativo ocurría la acción, los personajes dialogaban, ocurría, no sé, un duelo, o no sé, un escape, una cosa así. Las áreas eran estáticas. Claro, estoy pensando la Donna Móvil, Ride Paclachi, ese tipo de cosas. Un se para y canta. Sí. Entonces, y este estilo, que el principal es Händel, Georg Friedrich Händel, va a conquistar toda Italia, Alemania, Inglaterra, y va a ser el estilo que se va a imponer. Ahí tengo una pregunta. Sí. ¿En qué momento entran los austriacos? Porque no son alemanes todavía. No. ¿En qué momento entra este lote? Porque no hemos llegado ahí. Sí, no hemos llegado todavía. Entonces, falta. Es la segunda mitad del siglo XVIII que entra Haydn, entra Mozart, pero sí, todavía pero falta todavía, porque estamos, en realidad, es bien curioso porque la ópera tiene épocas y tiene modas, igual que la música popular. Es como, a uno le parece, por ejemplo, que entre la música, no sé, de los años 60, la nueva ola, por ejemplo, y el rock tipo Soda Stereo, hay un siglo de diferencia, y son 20 años. Es muy poquito, ¿no? Entre el Pollo Fuentes y los prisioneros, y los prisioneros hay 20 años, más o menos, ¿no? Estamos hablando... Bueno, en la ópera pasa lo mismo. A veces nos parece que es mucho tiempo o poco tiempo, pero igual si uno ve en el calendario es bastante relativo eso. Bueno, por ejemplo, claro, entre Händel y los austriacos pareciera que hay un siglo de diferencia y hay 40 años. Es muy poquito. Bueno, pero lo fundamental de esta época, para que este repertorio se internacionalice y sea tan popular, fundamentalmente son los cantantes quienes, o sea, los que... Porque el compositor escribe la ópera, por supuesto. La escribe para alguien, para un teatro, para un empresario, para una familia que le financia, para un rey, etcétera. Pero alguien tiene que cantárselas, y escriben para cantantes. Y es imposible entender el 1700 si no traemos a colación uno de los momentos más gloriosos, tremendos, tremebundos, complejos de la ópera, que son los castrados, los castrati. Así, esa misma cara, y uno tiene en un momento... Sí, además, como a mí me pasa que cómo llegaron a esa conclusión. A ver, es muy curiosa, o sea, porque... ¿saben qué conclusión estoy hablando? O sea, sí, como claro, que si se castraba a un varón iba a mantener su voz prepuber, ¿no? Claro, sí. Es muy curioso, porque de alguna manera había una necesidad culposa en ello. Es decir, todas las naciones decía que la nación del lado lo hacía, y no la mía. Ya, todos entendían que estaba mal. Todos entendían que estaba mal, pero secretamente lo propiciaban. Es una doble estándar tremendo. Que en el momento de mayor, le voy a decir una palabra que puede sonar cruda, industrialización del suceso, que incluía la intervención quirúrgica, la enseñanza, la carrera y el estatus. O
o sea, que eso ocurría desde la adolescencia hasta más o menos, ya eran estrellas a los 20 años, 21 años, solo es comparable a lo que ocurre con las grandes estrellas del rock y el pop hoy en día, claro, o las grandes figuras de los deportes hoy en día. Es solo comparable a eso. Yo estoy pensando es como el K-pop. O sea, es como Sí, que es una los fábrica, agarran de una chiquititos, fábrica. ¿cierto? Y los literalmente los alimentan de una Sí. manera muy específica Tal cual, tal para cual. transformarlo en... Ahora, De hecho, había conservatorios, como el Conservatorio de Nápoles, que las habitaciones más altas, de más arriba, que tenían mejor calefacción y mejor vista. y mejor vista y mejor todo, eran para los muchachos que estaban, los castrati, que estaban siendo adiestrados. Ahora, ¿Pero los ojo, adiestraban antes o después? o sea, la cosa, ¿Antes, durante, después? la cosa era tremenda, porque en el fondo, la cosa era así. Este tema es escabrosísimo, pero lo mencionamos con datos, Además, digamos. porque va a definir las posibilidades musicales. Pues yo me pregunto, Todo, va a definir absolutamente todo. ¿las todo. óperas se escribían para castrati? Sí, claro, ¿Cómo se claro. cantan hoy día? ¿Las cantan mujeres? Sí, y contratenores. Ya. Hombres con falsete o mujeres. De hecho, en la época, cuando no tenías a un castrato bueno, lo cantaban mujeres. Ujú. Händel, por ejemplo, cuando no tenía a disposición un castrato bueno de primer, lo cambiaba por mujer. Eso es así, ¿no? No se podía, no era necesario andar castrando varones, por favor. Sí, lo que pasa es que había un asunto... A ver, lo que pasa es que pasó lo siguiente. Cuando se empiezan a adiestrar estos muchachos, que se decía... pulmones de hombre, voz de mujer, así le decían. Es decir, el cuerpo crecía de una manera... Hay caricaturas en la época, parecido a lo que pasa con algunos animales de granja cuando son castrados, que a veces crecen un poco más. O sea, tenían una capacidad torácica impresionante, podían estar cantando... Esto, yo sé que los datos pueden ser exagerados, puede ser un mito, pero lo que se sabe más o menos es que podían estar cantando 1 minuto y medio sin respirar. Yo estoy pensando solo en la gente que bajo el agua. Sí, lo mismo. Como ese Bajo la, ejercicio. sí, como uno de estos Apnea. buceadores especializados que no usan Sí. tanque de oxígeno, pueden estar 1 minuto y medio bajo el agua cantando. Bajo el agua cantando. Ahora, pero eso- Estupendo, como la eso- rana que está debajo del agua cantando. Debajo del agua. Estaba- No. Ojo, se ha descubierto que hay ranas que cantan bajo, que croan y se las Estaba la burbujean rana. y hacen y se escucha. Bueno, pero en fin. Ya, Entonces volvamos podían a los estar. cantantes. Claro. Y eran adiestrados. Imagínate, desde los 10 años hasta los 16 años, no solo en canto, sino se les enseñaba composición, música, modales, idiomas. Se les hacía figuras para codearse con reyes. Ahora, esta es la pregunta, Sí. porque me imagino que estos, y quizás vi una película alguna vez sobre esto. ¿no? Farinelli. Farinelli, ahí está. Que es muy famosa Muy por famosa. eso. Me acuerdo, Normandí. Porque- Cine de arte Normandí. Porque Farinelli, sí, lo decía está en la Alameda, ahí lo fui a ver. Porque además Farinelli es de los pocos que venía de buena familia. Es que esa era mi pregunta. Ahí vamos. Porque me imagino yo que, como diste el ejemplo de los deportes, ¿no? Que las Tal cual. familias ven su esperanza de ascensión a partir del talento del chiquillo, entonces ya, vaya, cástrelo, no importa. Sí, claro. Pero las familias bien, No. Generalmente te daban excusas. Se daba, no muchos casos, Farinelli es el caso más emblemático, se daba excusas. Que el niño se cayó del caballo. El niño se cayó y justo se golpeó y fue necesaria la operación. Operación que era hecha de manera clandestina. No había ningún médico que la hiciera. Se hacían, que reconociera que la hacía. Claro, que la reconociera que lo hiciera. La hacían barberos, la hacían de ese tipo de personas. El procedimiento no lo vamos a mencionar por radio, porque un poco... Pero había mortandad. Sí, en el- claro, había mortandad. De hecho, y había no solo algo peor que la mortandad, que era que el muchacho muchas veces, en la ignorancia supina, pensaban que la castración los hacía cantar. Es que eso te iba a preguntar. Entonces po. no, lo que se usaba era que un muchacho que cantaba en una iglesia, en un coro, con su voz blanca, con su voz de niño soprano, niño contralto, era puesto en la vista de este mercado, de esta industria, y se propiciaba. Pero hay veces que gente ignorante pensaba que solo la castración per se te hacía cantar, y castrabas a una persona que después no cantaba. Es... Porque además, ojo, la castración propiciaba estos cambios, Hormonales. o los no cambios, digamos, los no cambios. La laringe quedaba pequeña, quedaba con una laringe con el tono del niño, pero era entrenada como si fuera un atleta de altísimo rendimiento. Y las partituras escritas para ellos eran desafiantes. Y ahí las mujeres empiezan a tener el mismo norte de desafío. Empieza a ver, entonces yo también
Entonces, por eso después podían cantar las mujeres. Pero en un comienzo las mujeres no tenían partituras tan difíciles como la de los castrati. Profe. Dígame. En el siglo XVI todavía las mujeres no podían aparecer en el escenario. Sí, se aparecían. Solo en los estados papales eran los cuales no estaba prohibida la presencia de mujeres. Lo que también propiciaba la presencia de castrados. Sí, estoy pensando. Es toda una prohibición que lleva a un comercio clandestino que una vez la iglesia la prohibía, por supuesto, pero una vez que ya el muchacho ya había sido castrado, lo acogía en sus filas y lo ponía en sus teatros papales. Yo sé esa cara, no, yo estoy la misma que tengo yo. Es como, seamos serios. Lo mismo. Y por eso, por ejemplo, Francia casi no tuvo castrado. Francia lo encontraba una aberración, una abominación. ¿Por qué? Porque además su ópera, acuérdense que las óperas francesas, el héroe siempre era paralelizado al rey. Entonces, ¿te imaginas un héroe castrado? No, un rey castrado, no. Pues. ¿Te ves al rey Sol mirándose así? No, o sea, un rey... no. Pero en los otros lugares sí, en Inglaterra, Alemania, Italia... Pero estoy pensando, claro, mi referencia es el teatro isabelino. Claro. Entonces, en el teatro isabelino, por ejemplo, las famosas obras de Shakespeare, que los personajes, la Julieta era un hombre, ¿no? Personificando a una mujer. Pero entonces mi pregunta era... ¿En la ópera hubo algún momento en que las mujeres no podían cantar? Solo en los estados papales, en el barroco. Solo en los estados papales. Entonces, qué raro. Entonces, en el teatro no podrían actuar, pero en la ópera sí. Sí, de hecho, ya en el comienzo de 1600, cuando nace la ópera, o sea, a poquito de nacer, tenemos grandes cantantes. Y antes también, en el siglo XVI tenemos las damas de Ferrara, que eran 3 mujeres, tipo las Pandora, como las Pandora, sí, que eran espectaculares, al punto que les escribían música solo para ellas porque eran tan diestras y tan virtuosas que podían cantar música muy difícil. Las 3 donnes de Ferrara, se sabe cuáles eran, etcétera. O sea, las mujeres en el canto lírico siempre tuvieron muy buen protagonismo. ¿No te pasa, Gonzalo, que cuando estudias esto es como qué pena no haberlas escuchado, no saber cómo se cantaba? Pero es que con mis amigos, nuestros a veces colegas, nosotros siempre tenemos a dónde te gustaría volver en la máquina del tiempo, y con una grabadora, con el teléfono. Sí, o sea, y que no me quemen en la hoguera, por supuesto. Estoy viendo una serie donde se viaja el tiempo al siglo XVI. Y no pisar ninguna mariposa, por favor, o sea, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero claro, los castrati van a tener un auge a partir de la mitad del siglo XVII hasta el 1800. Napoleón era un fanático de los castrati. Igual no me extraña. Sí, es cierto. Porque igual es un ejercicio de poder. Pero es que, además, el siglo XVII a mí me parece fascinante y tremendo a la vez, porque en el siglo XVII tenemos en el teatro isabelino que son todos hombres. Es decir, las mujeres no pueden estar y los hombres hacen papeles de mujer. Julieta. Tenemos el teatro español, que los hombres casi no suben al escenario y son todas mujeres. En las óperas españolas todos los papeles son cantados casi todos por mujeres, incluso papeles de hombre. Ahí no hay castrati en España todavía en el siglo XVII. Y aparte tenemos la ópera en Italia, donde tenemos castrati haciendo papeles de héroe y también de mujer. Sobre todo cuando el castrado era muy joven, 16, 17, 18 años. Usted todavía tenía piel de manzanita. Y bueno, claro, de hecho nunca va a tener barba, nunca la va a tener. Hay unas historias de Casanova que son muy coquetonas al respecto. O sea, no creo que Casanova... Bueno, Don Giovanni estuvo hace poco. ¡Wow! Sí, tendríamos que hablar de Don Giovanni, que estuvo ahora en el Seina. No, estuvo muy buena, estuvo muy, muy, muy buena. Hablaba hace un poco un artículo en el diario de Corredor Cultural de la Alameda, algo así. Bueno, en la ópera yo siempre hay como una columna vertebral que viene de un poquito más arriba, viene desde el Teatro Municipal de Las Condes, que ha hecho ópera. Seguimos bajando por el teatro, el Corpartes, me parece que está por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí. Rosario Norte, claro, el Corpartes, que también tiene ópera. Seguimos bajando, llegamos al Teatro Oriente. Vamos al Teatro Nescafé de las Artes, que estamos ahí, seguimos en Manuel Montt. Seguimos bajando. Bueno, está la Universidad de Chile, que no tiene... Pero ha hecho cosas con ópera. Sí, ha hecho con ópera. Después, el Municipal, que está muy cerquita de la Alameda. Seina. Después, y seguimos un poquito más abajo y ya se nos pierde. La USACH, claro. Entonces, hay una columna vertebral bien particular. Y Don Giovanni fue impactante. Yo lo definiría con una palabra. Fue necesario.
No, estoy muy frustrada de no haberlo visto. Porque y además eran solo 3 funciones. eran solo 3 funciones. Ojo, que en ópera eso es harto. Pero Eso es es que yo harto. pienso, además, cuando nosotros hablamos la otra vez de la ópera de Jean Collin, Sí, era como, toda esa pega para 2 funciones. sí, sí. A ver, porque volvamos al siglo XVI, perdón, XVII, perdón, la ópera es muy cara. Es muy cara. Pero con más razón, po. Es que nunca las óperas se han financiado por venta de entradas. Es que yo muy digo, por difícil. más razón, ya hiciste la escenografía, ya Sí, hiciste claro. los vestuarios, ya entrenaste, ya ensayaste para 2 funciones. No sé, yo aquí pido, Lírica Disidente, por favor, vuelve con Don Giovanni, porque hubo mucha gente Pero que no la vio. la gente de teatro te queda mirando con una cara. ¿Cuántas funciones? 4. Y te queda mirando. ¿No están 2 meses en temporada? No es 2. A ver, puede pero ser también 2 en meses. teatro tenemos ese problema. La mayoría de las obras se están estrenando con 6 u 8 funciones. Que para la ópera eso es un lujazo y Bueno, para solo teatro, municipal. teatro es una tragedia. Para el teatro es una tragedia. O sea, porque como 8 funciones debieran estar meses en cartelera, Hoy que le día- pasa solo a algunas obras muy, muy particulares. Sí, y muy pocos teatros. Creo que el Soco es el único que mantiene por un mes. Pero bueno, volveremos sobre esto y más porque quiero que hablemos de Monteverdi y cómo los madrigales llegan a la ópera. Ay, qué lindo. Pero es que me tira puros temas interesantes. Pero por eso estamos, pues. Entonces, en 2 semanas más hablemos de madrigales, Bueno. Monteverdi y cómo la música medieval se empieza a meter ahí. O sea, retrocedemos. sí, o sea, coqueteemos, total. coqueteemos. Además, si no podemos viajar en el tiempo real, podemos viajar en el tiempo de nuestras conversaciones. Sí, tenemos que ¿Viste? viajar con un purificador de agua, por favor, Sí. cepillo de dientes, Por favor. pasta de dientes y antibióticos. Sí, por favor. Hemos conversado con el gran Gonzalo Cuadra. Gracias por venir, Gonzalo. No, porque Qué placer. contentísimo. Nosotros vamos a la música y al regreso seguimos hablando y buenas conversaciones. Viene Raúl Camargo para hablar del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Ya regresamos.